Buenas tardes, jóvenes. Bueno, pues seguimos con el curso de la materia de teoría de la Constitución 1, antes Derecho Constitucional. Y bueno, pues hoy, 27 de abril de 2020, bueno, nos tocaría la clase, pero bueno, seguimos en este asunto de la suspensión por la cuarentena. Y bueno, seguimos con la transmisión de la clase por esta plataforma digital. Y bueno, ustedes entregan una serie de trabajos que les hago llegar a través del correo electrónico o de alguna otra red social a su concejal. Bien, pues la semana pasada nos quedamos en el tema estábamos en las fuentes formales del derecho constitucional. Hemos visto la ley, la jurisprudencia, los tratados internacionales, la costumbre, considerada así como una fuente formal del derecho constitucional, la doctrina, y bueno, entramos al tema de los principios generales del derecho constitucional. Y bueno, en los principios generales vimos la semana pasada la igualdad, la equidad, la libertad y la justicia, ¿sí? Son los temas que estuvimos analizando, que estuvimos viendo. El día de hoy espero que agotemos ese tema, concluyamos ese tema. Y bueno, el día de hoy estaríamos viendo el principio general del derecho constitucional, que es el de la soberanía, y bueno, también el de la democracia, ¿sí? Creo que estos dos principios abarcan tanto la teoría constitucional, pero también abarcan la teoría y la filosofía política. Son temas transversales, ¿sí? Atraviesan diversas ciencias sociales, pero para el caso que nos ocupa tendríamos que tratarlos desde una perspectiva jurídica, ¿sí? Bien, pues en primera instancia, en lo que tiene que ver con la soberanía, la soberanía es un término relativamente moderno como tal. Fue a partir de hace unos 5 siglos para acá. Sieyes fue el primero en utilizar el término de la soberanía como propio, haciendo referencias a la soberanía monárquica, ¿sí? A la soberanía del emperador como un ente soberano, ¿sí? Como el soberano, como el todopoderoso, casi como el omnipotente, ¿sí? Se hacía referencia a este poder inconmensurable, este poder ilimitado que tenían los emperadores, más si eran parte de una monarquía, los reyes en una monarquía absoluta o los emperadores en una monarquía constitucional acompañados de un senado. Él hacía referencia a esta, así nació con él el término de la soberanía. Posteriormente, Juan Jacobo Rousseau hace un ajuste previo a la Revolución Francesa en 1789, unas décadas atrás. Juan Jacobo Rousseau hace una clara referencia a la soberanía, y bueno, él habla de la soberanía popular, ya no tanto de la soberanía del emperador, de la soberanía monárquica, como que si fuera el todopoderoso el emperador, sino que el todopoderoso debería ser quien debería de tener ese poder inconmensurable, es la población. La comunidad que está organizada políticamente, la comunidad política, representada por alguien, pero que al final quien es depositaria de ese poder para transformarse, para delinearse como sociedad, escribir o dibujar un proyecto de vida institucional, social, cultural, político, económico, en todos los aspectos. Bueno, pues
más que atribución o facultad, ese derecho desde el naturalismo, ese derecho natural, pues le correspondía a la nación, ¿sí? Al conjunto, al conglomerado humano que estaba organizado y que era dueño de un territorio definido, un territorio determinado, pues esta es la depositaria de esa, debería ser la depositaria de esa soberanía. Juan Jacobo Rousseau, pues en sí, cuando él escribió esto, pues no teníamos una república como tal instaurada, aunque sí en los textos, ¿sí? Estamos hablando de que a partir de esta nueva concepción que hace Juan Jacobo Rousseau de la soberanía como una soberanía popular, pues es que se adopta de manera muy distinta, abismal pudiera ser el término de la soberanía. Y bueno, a partir de ese entonces se ha venido arrastrando la idea de que la soberanía debe tener su depósito no en el régimen, ya sea monárquico, republicano, como se le quiera llamar, no debería estar allá la soberanía. La soberanía, como un derecho natural a autodeterminarse en todo, debería estar situado en la sociedad, en la población, ¿sí? Independientemente del régimen gubernamental que tenga. Entonces, en ese sentido, es que, bueno, ese tipo de soberanía popular como tal, pues ha trastocado, teóricamente hablando, trastocó muchos intereses a lo largo de todos estos años. Se, se le ha dado incluso algunos giros ahí a la soberanía popular y han surgido algunos términos como el de la soberanía nacional, que es una visión un tanto estadounidense, que descansa en las democracias burgueses, que es esta idea de que la soberanía nacional es cuando el pueblo sí tiene ese derecho, sí tiene depositado ese derecho a autodeterminarse, a delinear su proyecto de vida, su proyecto de nación, como parte de su filosofía de vida que tenga ese pueblo, pero a través de sus gobernantes, ¿sí? Yo como población mexicana, dentro de la tesis de la soberanía nacional, tengo ese derecho a, a exigir un ordenamiento político, un ordenamiento jurídico, un modelo económico, sí, pero lo tengo que hacer a través de los partidos, si es que tenemos un sistema de partidos, o a través de un tipo de democracia, y que finalmente a través de ese instrumento democrático por el que alguien llegue al poder, ese que llegue al poder, bajo una democracia representativa, sea quien ejecute lo que yo como población deseo, ¿sí? Yo, a través de esta democracia electoral, pongo en uso de esta soberanía, emitimos una serie de sufragios en favor de alguien, obtiene un triunfo electoral, y es esta persona que durante un periodo determinado, 3, 6, 4 años, esta persona va a materializar, se supone que él recoge los sentimientos del pueblo, él recoge las intenciones sociales, y bueno, pues él desde las cámaras, desde la silla presidencial, desde donde esté ejerciendo el poder público, bueno, pues él va a pues adivinar qué es lo que quiere el pueblo, y él ejecuta lo que la población finalmente le dijo, quizá durante esa campaña, o él tiene ahí una serie de instrumentos de mediana consulta, pero la soberanía, en la soberanía nacional, este poder natural se traslada al gobernante, ¿sí? Se supone que en la soberanía popular la soberanía no se traslada, se mantiene en la población, pese a que nosotros votemos por alguien, pese a que nosotros le demos el triunfo electoral a alguien, esa persona deberá de instrumentar diversos mecanismos para seguirnos preguntando qué es lo que queremos, porque el pueblo en todo momento, como dice la Constitución,
en todo momento tiene ese derecho de decidir, ¿sí? El depósito de ese derecho natural o ese poder natural para decidir cuál es el rumbo de su vida nacional. Entonces existen estos dos tipos hay muchas formas de clasificar la soberanía. Para el caso que nos ocupa de la materia esta de la licenciatura, de la carrera de abogado, de Derecho Constitucional, bueno, pues me centraré básicamente en estas dos, la soberanía popular y la soberanía nacional. Entonces, la soberanía es en sí este poder que tiene la población, es este poder social que tiene un aire de naturalidad, porque le es propio, intrínseco a la población. Si tratáramos de concebirlo desde una perspectiva filosófica, pues es una comunidad de humanos que por razones históricas es dueño o se ha apropiado de una serie de circunscripciones territoriales, es dueño es propietario de tierras, aguas y bosques, y bueno, pues a partir de esa propiedad, con una historia más o menos común, una lengua más o menos común, creencias religiosas más o menos comunes, lenguas e idiomas más o menos común, bueno, se constituye como una nación, y bueno, esta nación naturalmente tendría derecho a autodeterminarse, ¿no? Lo digo, filosóficamente pudiéramos entenderlo así, que asiste la razón en que es un derecho consustancial de toda sociedad humana, ¿no? De todo Estado-nación de todo país. Bueno, entonces en este orden de ideas, entendiendo lo que es la soberanía, bueno, el pueblo, lo que hoy es el pueblo mexicano, ha tenido en diversas etapas históricas de su vida nacional, ha hecho uso, no de la mejor manera, por la vía violenta, por la vía armada, ha hecho uso de este derecho natural a autodeterminarse, a autoorganizarse, ¿no? Cuando hay ciertos regímenes, por ejemplo, el virreinato español, que durante 300 años se mantuvo la explotación española de lo que hoy es nuestro país, bueno, pues se llegó al nivel del hartazgo y se ejerció una soberanía de un pueblo naciente, ¿no? Casi al final de los 300 años, 10 años antes, y a los 300 años, de 1521 a 1821, ejercimos esta soberanía y bueno, nos constituimos como un país. Posteriormente, en 1856, de igual manera, hay otras etapas donde también se ha ejercido la soberanía, pero me refiero a estas donde se han constituido congresos constituyentes que son en uso de este poder constituyente, ¿sí? Creo que el tiempo ya no me va a dar para la democracia, nada más para la soberanía, y bueno, pues la democracia quedaría pendiente. El hecho es que para el asunto de la soberanía, bueno, pues se hace uso de este derecho natural, bueno, primero previo a la independencia en este Congreso americano que da luz, que dio a luz la Constitución de Apatzingán. Luego tuvimos el Congreso de 1823, en uso de este poder soberano que se llama poder constituyente. El pueblo naciente mexicano de aquel entonces dio luz a la Constitución de 1824, 1856, cuando se formula la Constitución del 57, y finalmente en 1916, también lamentablemente por la vía armada, el pueblo de México, bajo la organización de algunos líderes y caudillos, Venustiano Carranza convoca primero a una reforma de la Constitución del 57, y bueno, finalmente este Congreso Constituyente pues decide no reformar únicamente la Constitución de 1857, sino hacer una nueva Constitución. Y bueno, es una renovación, por decirlo así,
De paso, es una renovación de nuestro pacto federal, ese Congreso Constituyente. Y bueno, a partir de ahí es que hacemos de nuevo cuenta uso de esta soberanía. Alguien dirá, no, bueno, pues las elecciones que se dan cada 3 años, cada 6 años, son uso de la soberanía. Sí, sí, efectivamente son uso de la soberanía, pero bajo esta perspectiva de la soberanía nacional, ¿sí? Este derecho que tenemos de votar y que alguien nos represente y que alguien decida por nosotros, y que si no estamos de acuerdo con ese alguien, pues tendremos que aguantarnos los 3, los 6 o los 4 o los años que dure su cargo presidencial, de diputado, senador, presidente municipal, lo que sea. Tenemos que soportar esos 3, 4, 5, 6 años, lo que dure, porque bajo ese esquema no, la soberanía es delegable, pues la soberanía nacional es delegable y bueno, más bien tendríamos que retomar a Juan Jacobo Rousseau en ese sentido. Tendríamos que retomar la idea original, la idea inicial de la soberanía popular, ¿sí? Esta en la que el pueblo no delega, no transfiere, no transfiere su derecho a decidir. O sea, nosotros como ciudadanía podremos votar por alguien, pero una cosa es que lo llevemos al poder y otra cosa es que le entreguemos nuestra soberanía. Él está o ella están ahí para representarnos, pero nosotros seguimos teniendo el poder soberano de decidir y por eso nos tienen que seguir consultando como población para saber qué es lo que queremos, estar poniendo el termómetro en la sociedad para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con las determinaciones legislativas, ejecutivas, administrativas que se estén tomando. Eso no quiere decir que pues, se le tenga que estar consultando a la población para comprar una caja de lápices, ¿no? O sea, se tendría que determinar, emitir una especie de ley reglamentaria del artículo 39 constitucional, que es donde aparece la soberanía, prevista la soberanía, y bueno, tendría que delinearse muy bien, de una manera muy clara y precisa, para qué casos estaría presente el uso de esta soberanía popular, ¿no? En qué casos sí, temas de trascendencia nacional, temas que impacten en el desarrollo estratégico del país, en qué temas sí se tendría que consultar a la sociedad y seguir manteniendo este poder como población. Entonces, algunos grupos ideológicos no les gusta que se hable, no les simpatiza que se hable mucho de la soberanía. Les es más familiar el tema de la democracia, la figura político-jurídica de la democracia. Pero bueno, la democracia viene a ser, en términos materiales, viene a ser la instrumentación de la soberanía. La soberanía es el derecho que nosotros tenemos a decidir y bueno, nosotros debemos de buscar los mecanismos a través de los cuales ponemos en uso y en ejercicio esos derechos. Y bueno, esta parte procedimental de la democracia es la que resulta de vital importancia y por eso existen democracias electorales, representativas, participativas, deliberativas, en donde de manera gradual va creciendo el grado de participación activa de la sociedad. ¿Cómo es que convertimos un auténtico régimen en un gobierno del pueblo? ¿Sí? Entonces, la soberanía se inserta en la teoría constitucional porque no es precisamente solo un tema que tenga que ver con el campo solo o exclusivamente de la teoría o de la filosofía política. Pues, imagínense, el nacimiento propio de las normas jurídicas primarias, en este caso es la ley fundamental del Estado como nuestra Constitución Federal, bueno, pues allí debe estar presente la soberanía. Entonces, es un tema que atañe sobremanera a la teoría constitucional. Es por ello que le dedicamos este espacio dentro de los principios generales del derecho constitucional al de la soberanía. Y bueno, la pregunta aquí es si la soberanía como tal, si no estuviese prevista, si no estuviese regulada
otorgada o reconocida, dependiendo de la ideología del derecho donde se sitúen, si no estuviera prevista a nivel constitucional, la pregunta es si no tuviéramos soberanía como pueblo mexicano. Pongo el caso de nuestro país, pues. ¿Qué pasaría si no estuviera prevista en la Constitución? ¿No tendríamos soberanía? Yo sostengo que por tratarse de un elemento consustancial, pues, del fundamental de cualquier Estado-nación, su propia organización jurídica y política, pues la soberanía siempre debe estar presente ahí, aun cuando no se encuentre prevista. En nuestro caso sí está prevista. Particularmente no creo que falta actualizar nuestra Constitución en ese sentido. O sea, la Constitución sigue teniendo esta visión estadounidense de que la soberanía se ejerce. El 39 de la Constitución sí es un poco radical al respecto. Incluso habla sobre que algunos lo consideran como un derecho a la revolución, el derecho al desorden, cuando no estamos muy de acuerdo con un régimen. Y sí señala pues que el depósito de la soberanía debe estar en el pueblo, pero artículos siguientes, que los dos artículos más, dice la Constitución Federal que la soberanía se ejerce a través de los poderes de la Unión. Entonces, pues la soberanía siempre debe estar presente en la sociedad. Yo creo que debemos de rescatar esa visión de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, en donde hagamos que prevalezca la no transferencia de la soberanía al régimen en turno. O sea, la soberanía no debe delegarse ni transferirse, no debe transmitirse a un régimen, porque entonces el pueblo pocas veces después de emitir su voto tendrá derecho a decidir qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces creo que, bueno, afortunadamente sí está prevista la soberanía en nuestra Constitución, lo está, ¿sí? Pero habría que considerar si podemos todavía esclarecer un poco más y adelantar un poco más nuestra Constitución, como sí sucede en otros sistemas constitucionales, de que, bueno, la soberanía siempre debe estar presente o depositada en la sociedad. La soberanía no tendría que depender de un régimen político. O sea, la soberanía es un derecho social independientemente de quién esté en el poder. Quien esté en el poder debe de acatar ese poder ciudadano, ese poder social. Él debe estar consciente que debe de obedecer a la sociedad, porque el primer poder es el poder soberano y luego vendrá el poder formal, que es el poder político, ¿no? Que a veces no logramos asimilar muy bien, y más la clase política no logra asimilarlo. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que falta no solo actualizar la Constitución, sino que falta regular la parte de la soberanía en la Constitución, a través de una ley general, a través de una ley federal, a través de una ley reglamentaria, disponer en los casos en que sí debería estar presente hacerse uso de esta soberanía popular. Y bueno, allí en esos casos ya un poco más concretos es donde entra el asunto de la democracia. ¿Cuál régimen democrático, cuál modelo de democracia dentro de la teoría democrática, cuál modelo de las democracias es el que nos conviene para antes de una elección, durante la elección y después de una elección, que alguien llegue al poder? ¿Cuál es el modelo democrático que más nos conviene para pues tener una vida armoniosa, que es lo que persigue todo sistema jurídico? Hasta aquí le dejamos, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Creo que con esto concluimos el tema ya de bueno, nos falta la democracia. Vamos a ver en la próxima clase algunos tipos de democracias,
Ya los mencionaba hace rato, cuáles democracias. Voy a tratar de sintetizar lo más que se pueda, pero bueno, acá en lo que tiene que ver con la soberanía, hasta aquí le dejaríamos. Creo que es un tema en el que se puede abundar mucho. Alguien lo debe tener como uno de los temas de su tesina. Y bueno, pueden ustedes, hay varios conceptos, varios tipos de soberanía, características, varias formas de clasificarse la soberanía y características esenciales de esta. Ahora con este asunto de hace 30 años para acá, de la globalización, bueno, pues se puso en tela de juicio las soberanías nacionales, de que si iban a prevalecer los tratados internacionales, qué iba a pasar con la soberanía de cada país. Y bueno, hay teorías interesantes ahí que hablan sobre la soberanía, la elasticidad de la soberanía, ¿sí? Si nosotros entramos, por ejemplo, como la Comunidad Económica Europea, que ya no solamente tienen un acuerdo comercial, sino que pues, tienen una moneda común, tienen una tendencia a construir un gobierno común, en este caso a través de un Parlamento Europeo, tienen esta tendencia a construir la Constitución Europea y bueno, una serie de acuerdos para tener un libre tránsito, en fin, toda una serie de acuerdos de voluntades que se han logrado entre estos países. Y la pregunta es, ¿qué pasa con las soberanías de cada una de estas entidades nacionales? Bueno, pues es igual, la fórmula sigue siendo la misma. La población tiene que decidir. Si el pueblo francés dice no a la Constitución Europea, pues, finalmente pues no se entra a la Constitución Europea o no se entra a la Comunidad Económica Europea. Si nuestro país, en este caso, formamos una comunidad social con Estados Unidos, Canadá o Centro y Sudamérica, finalmente los pueblos son los que tienen que decidir y no los gobiernos. Creo que en eso no está, desde mi particular punto de vista, no está en juego la soberanía. La soberanía debe de seguir residiendo en los pueblos, porque es de la única manera en que existirá una conexión entre las decisiones políticas, la producción jurídica que se haga y las aspiraciones de un pueblo. Entonces, hasta aquí le dejamos, jóvenes. Ya a través de su concejal ya veremos ahí si tendrían que realizar alguna actividad en torno a este tema y nos estaríamos viendo aquí pues de hoy en ocho. Muchas gracias. Buenas tardes.